Sandro, una leyenda de la música con una voz que resonó en el corazón de América Latina, dejó una huella imborrable en la historia del espectáculo. Nacido en Valentín, Alsina, su ascenso al estrellato fue meteórico, pero no exento de sombras. A lo largo de su vida, luchó con adicciones, relaciones tumultuosas y un estilo de vida excesivo que incluyó un devastador consumo de cigarrillos. Conocido por su carisma y talento, Sandro también llevó un peso en su interior que lo llevó a una muerte prematura. Ahora, a 14 años de su fallecimiento, su esposa se atreve a hablar y revela detalles ocultos que cambiarán la forma en que vemos a este ícono. ¿Qué secretos saldrán a la luz y cómo moldearon su vida personal y profesional? Acompáñanos mientras exploramos el fascinante y a menudo doloroso legado de Sandro. Sandro nació el 19 de agosto de 1945 en la maternidad Sardá en Buenos Aires, hijo único de Vicente Sánchez e Irma Nidia Ocampo, ambos de ascendencia española. Pasó su infancia en Valentín Alsina, un barrio del Gran Buenos Aires. Su familia, humilde pero unida, le brindó un entorno en el que comenzó a forjar su carácter y sus sueños. Un dato curioso sobre su ascendencia es que su abuelo paterno, originalmente de Hungría y de origen gitano, emigró a España y cambió su apellido a Rivadas antes de establecerse en Argentina. Esta herencia gitana fue algo que Sandro siempre abrazó, lo que eventualmente le valió el apodo de El Gitano. Desde pequeño, asistió a la escuela primaria en Valentín Alsina, y fue en esos años cuando empezó a mostrar su inclinación hacia la música. Al igual que muchos adolescentes de su generación, Sandro quedó cautivado por la energía y el estilo de Elvis Presley. En su último año de primaria, comenzó a imitar a Presley, y esa admiración lo acompañó a lo largo de su vida, tanto que llegó a verlo en vivo desde la primera fila en el Boston Garden, una experiencia inolvidable para él. A los 13 años, decidió dejar la escuela secundaria para ayudar económicamente a su familia. Durante su adolescencia, trabajó en diversos empleos. Ayudó a su padre a repartir vino en Damajuanas, fue repartidor en una carnicería, trabajó para una farmacia e incluso operó un torno. A pesar de estos trabajos, nunca dejó de lado su pasión por la música y, con el esfuerzo de su trabajo, logró comprar su primera guitarra a crédito. En su tiempo libre, Sandro dedicaba horas a aprender a tocar la guitarra y a perfeccionar sus movimientos de baile. Sus primeras lecciones vinieron de un amigo guitarrista llamado Enrique Irigoitía. Juntos formaron un dúo y se presentaban en concursos de canto, ofreciendo serenatas en los suburbios del sur de Buenos Aires. Fue en estos primeros años cuando Sandro, aún conocido como Roberto Sánchez, empezó a destacar por sus interpretaciones de boleros como ¿Quién será?, de Pablo Beltrán Ruiz. Con el éxito de estos boleros, Sandro comenzó a formar grupos musicales como el Trío Azul y Los Caribes. En estas primeras bandas se enfocó principalmente en boleros, tangos y algo de rock and roll. Irigoitía, su compañero de música, era quien se encargaba de tocar canciones del litoral y piezas de rock. Reflexionando sobre esos primeros años de su carrera, Sandro admitió en una entrevista que la música, especialmente el rock, tuvo un papel transformador en su vida. El rock me salvó, confesó. Me alejé de las calles, de los cuchillos y de las pandillas para tomar una guitarra. Dejé la chaqueta de cuero y las cadenas. El rock me rescató de lo que podría haber sido un camino oscuro. Fue a principios de los años 60 cuando Roberto Sánchez decidió adoptar el nombre artístico de Sandro, un nombre que sus padres habían querido darle desde su nacimiento, pero que las autoridades no permitieron en aquel momento. Su primera presentación bajo el nombre de Sandro fue en Recreo Andrés en Villa Jardín, en Lanús. Poco después formó la banda Los Caniches de Oklahoma, con la que grabó su primer sencillo, Comiendo rosquitas calientes en el Puente Alsina. Era 1961 y Sandro, quien inicialmente fue solo guitarrista y corista, pronto se convertiría en el líder vocal de la banda que pasó a llamarse Los de Fuego. Este fue solo el comienzo de una carrera espectacular que llevaría a Sandro a convertirse en una leyenda de la música. Pero tras ese éxito inicial, los problemas personales comenzaron a acumularse y su vida privada en ocasiones contrastaba de manera dolorosa con la imagen pública que proyectaba.
A finales de 1962, cuando Héctor Centurión perdió la voz, Sandro asumió el rol de vocalista principal en su lugar. Para 1963, la banda ya era conocida como Sandro y los de Fuego, con una formación que incluía a Centurión en el bajo, Enrique Irigoitía en la guitarra rítmica, Armando Cacho Luján en la batería, Sandro como cantante y Juan José Sandri en la guitarra. Para mediados de 1964, Sandro y los de Fuego ya habían hecho su debut en la televisión argentina, apareciendo en programas como Aquí la Juventud y el popular Sábados Circulares, presentado por Pipo Mancera. Esta exposición fue crucial para su ascenso a la fama. Sandro, conocido por sus movimientos de baile inspirados en Elvis, comenzó a ganarse apodos como el Elvis criollo o Elvis latino. Aunque su estilo era único, las comparaciones con Presley eran inevitables debido a su energía en el escenario, donde saltaba, se arrodillaba y se movía frenéticamente, causando un frenesí entre sus fanáticos, quienes respondían con gritos, lágrimas y desmayos. Algunos de sus primeros éxitos de rock incluyeron No puedo esperarte más y Nena, Peggy, Peggy. Sin embargo, sus actuaciones provocativas también generaron controversia y varias figuras influyentes intentaron prohibirlo en la televisión. A pesar de estos intentos, Pipo Mancera defendió a Sandro, amenazando con renunciar si las restricciones continuaban. Gracias a su apoyo, Sandro pudo seguir actuando en televisión. Los logros de Sandro no se detuvieron, y uno de los momentos más importantes de su carrera llegó el 24 de octubre de 1967, cuando ganó el prestigioso Obelisco de Plata en el Festival de Buenos Aires por su canción No me dejes. Además, lanzó Quiero llenarme de ti, que rápidamente se convirtió en un éxito y el tema principal de su siguiente álbum, así como el inicio de su carrera cinematográfica como protagonista. En febrero de 1968, tuvo una destacada actuación en el Festival de Viña del Mar en Chile, un evento que marcó un gran paso en su proyección internacional. Sin embargo, en 1968 también trajo consigo un dolor personal para Sandro. El 27 de julio, su padre falleció, y a pesar de su tristeza, apenas unas semanas después, el 19 de agosto, Sandro volvió al estudio para grabar 3 nuevas canciones. Este acto de resiliencia mostró su inquebrantable compromiso con su carrera musical. En 1969, Sandro lanzó Rosa Rosa, una canción que se convirtió en un éxito masivo, vendiendo más de 2 millones de copias. Existen 2 versiones sobre la inspiración detrás de la canción. Una dice que era una metáfora sobre una mujer comparada con una flor, mientras que otra afirma que se llamó así en honor a Rosa Díaz, la empleada doméstica de la familia de su productor. Aunque estas historias difieren, el impacto de Rosa Rosa fue indiscutible. A finales de la década de 1960, Sandro hizo un cambio dramático en su imagen. Cambió su icónica chaqueta de cuero por un elegante smoking y corbata y reemplazó sus jeans por pantalones acampanados. Sin embargo, mantuvo su inconfundible cabello largo y desordenado, largas patillas y esos enérgicos movimientos de baile inspirados en Elvis Presley. Esta nueva apariencia, combinada con su voz seductora y potente, se convirtió en su marca registrada. Las fans de Sandro, comúnmente conocidas como sus chicas, eran una parte vital de su persona pública. Sus apasionadas reacciones durante los conciertos, que incluían lanzar ropa interior al escenario, añadían una atmósfera de frenesí y desenfreno que definía sus presentaciones en vivo. Este estilo confrontaba las normas tradicionales de la época sobre la virginidad femenina y las relaciones prematrimoniales en América Latina, convirtiéndolo en una figura polémica pero irresistible. Reflexionando sobre su relación con la audiencia, Sandro comentó una vez: «Cuando hago movimientos sensuales en el escenario, siento que debe haber 450,000 ratas corriendo en la audiencia. ¿Qué están mirando estas chicas? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué vacíos sienten? Me intrigan». Esta capacidad de Sandro para conectarse con el público de una manera tan profunda y personal fue una de las claves de su éxito. A lo largo de los siguientes 12 años, entre 1969 y 1980, Sandro lanzó 12 películas y una cantidad igual de álbumes. Su prolífica carrera en el cine comenzó en 1969 con las películas Sandro de América y Quiero llenarme de ti,
consolidando su estatus como un ídolo no solo de la música, sino también del cine. El 2 de agosto de ese mismo año, recibió un disco de oro en Nueva York, reconociéndolo como el artista latinoamericano con mayor número de discos vendidos en los Estados Unidos. En Caracas fue honrado con el trofeo Rafael Guinanda como Artista Extranjero del Año en 1968 y 1969, un galardón otorgado por un jurado compuesto por artistas, periodistas de radio y televisión y el público venezolano. Durante la década de 1970, Sandro continuó dominando la escena musical en Venezuela, ganando el trofeo Meridiano de Oro, votado por el público a través de los periódicos 2001 y Meridiano en múltiples ocasiones, destacando su inmensa popularidad. A medida que su fama crecía, Sandro adoptó el apodo de Gitano, un nombre que un productor le dio y que supuestamente hacía alusión a su herencia familiar. Su abuelo paterno, de origen húngaro, era considerado de ascendencia romaní, lo cual le habría otorgado el apodo. Sin embargo, este origen ha sido tema de debate entre quienes creen que fue más bien una estrategia de marketing que una realidad genética. En los primeros años de 1970, el 11 de abril, Sandro hizo historia al convertirse en el primer artista latinoamericano en presentarse en el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Durante esta histórica noche, ofreció 2 conciertos en vivo en el Felt Forum, atrayendo a más de 5,000 personas en total. Existe una creencia popular de que este evento fue transmitido por televisión, pero nunca se ha confirmado oficialmente si la emisión fue en vivo. Nicolás Mancera, un famoso presentador argentino, había organizado una transmisión satelital del lanzamiento del Apolo 13 en ese mismo horario, lo que pudo haber dificultado la cobertura del concierto. Además, no existen grabaciones audiovisuales o radiales que corroboren la supuesta transmisión. El éxito de Sandro siguió creciendo exponencialmente, expandiéndose por las Américas y el Caribe, incluyendo países como Estados Unidos y Canadá, donde siempre encabezaba las listas de música latinoamericana. Su fama alcanzó un nivel internacional que lo consolidó como una de las principales figuras de la música romántica latinoamericana. Su 9º álbum, Sandro de América, fue un éxito monumental, logrando ser el número 1 en ventas en toda la región, y fue reconocido por CBS por su increíble impacto. Durante este periodo, Sandro ayudó a consolidar el género de la balada romántica en América Latina, junto a otros grandes como Leo Dan, Palito Ortega, Leonardo Fabio y artistas internacionales como Julio Iglesias y José Feliciano. Este género, que nació del bolero, se mezclaba con influencias del rock, dando lugar a una música seductora y emocional que resonaba especialmente con las mujeres jóvenes de la época. Para 1971, Sandro era capaz de atraer multitudes masivas. Un concierto suyo en el Estadio de San Lorenzo de Buenos Aires durante la temporada de carnaval reunió a 60,000 personas, demostrando su poder de convocatoria. Estos años de éxito establecieron el camino para su reinado en la década de 1980, una época que mostró todo su talento, pero también trajo grandes desafíos personales. Sin embargo, la salud de Sandro comenzó a deteriorarse en 1998, cuando se reveló que sufría de enfisema pulmonar, una enfermedad crónica causada por sus años de tabaquismo excesivo. Llegó a fumar hasta 80 cigarrillos al día, lo que le había pasado factura a su salud. Aunque inicialmente no sintió que afectara su voz, la enfermedad lo obligó a retirarse progresivamente de los escenarios. A pesar de su condición, Sandro seguía mostrando su inmensa devoción a sus fans. En 2001, ofreció uno de sus conciertos más memorables, El Hombre de la Rosa, en el que, para poder respirar mejor, usó un tanque de oxígeno conectado a su micrófono. Aunque su estado de salud se agravó con el tiempo, Sandro continuó luchando. En 2004, emprendió una última gira nacional titulada La Profecía, a pesar de que su capacidad respiratoria era cada vez más limitada. Finalmente, fue colocado en la lista de espera para un trasplante de pulmón. El 20 de noviembre de 2009, tras 8 meses de hospitalización, Sandro se sometió a un trasplante doble de corazón y pulmón en el Hospital Italiano de Mendoza. El donante era un joven de 22 años y la operación fue considerada exitosa,
aunque los médicos advirtieron que la recuperación sería lenta y podría involucrar complicaciones. Inicialmente, la recuperación de Sandro superó las expectativas, generando esperanza entre los médicos de que podría vivir una década o más. Sin embargo, surgieron complicaciones durante su adaptación a los nuevos órganos. Para el 12 de diciembre, necesitó otro procedimiento quirúrgico debido a una perforación en uno de los pulmones trasplantados, probablemente causada por una infección preexistente que no se había tratado completamente antes del trasplante. En la tarde de su nueva cirugía, el ídolo fue trasladado de nuevo a la unidad de cuidados intensivos. El informe médico era preocupante, indicando que la condición del popular cantautor era crítica. Para entonces, sus fanáticos en todo el país habían organizado numerosas cadenas de oración esperando por su recuperación. A mediados de diciembre de 2009, los cirujanos cardíacos Claudio Burgos y Guillermo Borgman, quienes trataban a Sandro, lo diagnosticaron con neumonía causada por un germen adquirido en el hospital. Había estado experimentando pequeños picos de fiebre por la noche que los médicos afirmaron eran normales y parte de su lento proceso de recuperación. Unos días después, la noticia fue más prometedora. El cantante se estaba recuperando bien, sin fiebre, y había comenzado a comer alimentos sólidos. El informe médico confirmaba que las bacterias estaban bajo control y pudo celebrar la Navidad con su esposa Olga, disfrutando de alimentos suaves. Sin embargo, Sandro no logró superar la propagación de su sepsis generalizada y falleció en el Hospital Italiano de Mendoza debido a un shock séptico, según informó Claudio Burgos, el jefe del equipo quirúrgico. Su muerte ocurrió a las 8:47 de la noche del 4 de enero de 2010. Sandro había pasado por 5 cirugías tras el trasplante de corazón y pulmón, incluyendo 2 el día de su fallecimiento, y había luchado por su vida durante 45 días. La noticia de su muerte se difundió rápidamente en los medios argentinos y en las redes sociales. El 5 de enero de 2010, tanto The New York Times como The Washington Post destacaron la noticia en sus portadas con el titular «El cantante Sandro, el Elvis argentino, muere a los 64 años». La BBC también cubrió su fallecimiento de manera similar. El 5 de enero, largas filas de dolientes se extendieron por varias cuadras mientras las personas acudían a presentar sus respetos en el Hall of the Lost Steps del Congreso Nacional Argentino, el mismo lugar donde se había realizado el velorio de la cantante Mercedes Sosa 3 meses antes. Desde la 1 de la tarde, el público, desde jóvenes hasta ancianos, asistió para despedirse. Sin embargo, la familia de Sandro decidió restringir el acceso de la prensa a la sala donde estaba colocado su ataúd abierto. La exposición duró hasta la madrugada del 6 de enero, cuando fue enterrado en un cementerio privado en Longchamps. Más de 50.000 personas se alinearon en el Congreso para presentar sus respetos y más de 100.000 siguieron su procesión fúnebre. Olga Garaventa no era inicialmente fan de Sandro, pero compartió una profunda historia de amor con él y fue la única persona con la que él se casó en el registro civil. La recordamos en el día del lanzamiento de Tengo una historia así, un nuevo álbum de Roberto Sánchez que incluye 2 temas inéditos y 9 versiones nunca antes escuchadas. Tras separarse de su primera pareja, con quien tuvo 2 hijos, Manuela y Pablo, Olga comenzó a trabajar con Aldo Aresi, el manager de Sandro. Ella se encargaba del mantenimiento del castillo y las oficinas del gitano en Boedo. Olga conoció a Sandro por primera vez en 1994, pero no fue hasta una década después que él empezó a fijarse en ella. Durante ese tiempo, Sandro había estado involucrado con María Elena Fresta, a quien aparentemente dejó para perseguir una relación con Garaventa. Un amor que llega sin aviso, describió Sandro sus sentimientos por Olga en una entrevista con La Nación. Yo llamaba y él me pasaba con Aldo. Obviamente, ella estuvo allí durante 13 años y yo la miraba sin realmente verla. Pero una tarde la vi. Fue solo un beso en la mejilla mientras nos estábamos despidiendo, ya que nos dirigíamos a Rosario. Ese beso pareció encenderlo. Todo estaba en la carretera y ni siquiera podía hablar. Pensé, ¿qué está pasando? Estoy perdiendo la cabeza. Y también pensaba, tengo casi 60, tengo una familia. Recordó el cantante en esa entrevista que estaba en el coche
completamente desconcertado y confundido. Saqué mi teléfono y la llamé diciendo: «Tengo un beso pegado en los labios y la clave de ese beso está en tu boca», continuó Sandro. Olga inicialmente pensó que había cometido un error. Sandro relató que ella pensó que debía haber querido llamar a su esposa. Después de un rato, la volvió a llamar y le dijo: «Lo que dije era para ti». Así, siguieron hablando por teléfono durante días y eventualmente todo progresó. Garaventa dijo que después de esa segunda llamada, pasaron 6 meses hablando por teléfono sin verse, debido a la salud de Sandro y su situación familiar. Fueron 6 meses de conversaciones telefónicas. No podíamos encontrarnos por su salud y su familia. Lo respetábamos. Todo entre nosotros era más medido y sólido. «Me enamoré de Roberto, no de Sandro», expresó. Para diciembre le dijo: «Trabajarás hasta el 31 de enero de 2005 y luego vendrás a casa». Le dije claramente: «Mira, así soy yo. Verás este lado de mí todo el tiempo. No tengo problema con ello». Garaventa fue la compañera leal de Sandro durante sus últimos años, que fueron particularmente desafiantes. Mostró una notable fortaleza durante su complicado trasplante de corazón en Mendoza y los posteriores 45 días de una recuperación que nunca llegó. Abrumada por el estrés, Olga desarrolló una infección intestinal y tuvo que ser hospitalizada. El cirujano cardíaco Claudio Burgos comentó en ese momento: «Olga soportó mucho estrés, estaba enfrentando una batalla difícil y eso le pasó factura». Hoy, Olga sigue viviendo en la mansión de Banfield, donde recibe visitas de sus hijos y nietos. El fallecimiento de Sandro marcó el fin de una era para sus seguidores y dejó un impacto duradero en el ámbito musical. 14 años después, su esposa Olga Garaventa finalmente ha roto su silencio, ofreciendo nuevas perspectivas sobre su vida juntos y los retos que enfrentaron. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre las reflexiones de Olga y cómo el legado de Sandro sigue resonando hoy en día? Comparte tus comentarios a continuación. Si deseas mantenerte al tanto de más historias sobre Sandro y su impacto perdurable, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal para más contenido.